Buenas tardes, mi nombre es Valeria Díaz y hoy voy a explicarles 3 ejercicios de funciones de teoría de conjuntos. El primero, tenemos que si f va de x a y, es función. Tenemos que a está contenida en x y b está contenida en x. Y si a está contenida en b, entonces la imagen directa de a bajo f está contenida a imagen directa de b bajo f. Comenzamos la demostración. Supongamos que A está contenida en B, sea un Y que pertenece a la imagen directa de A bajo F, entonces Y pertenece a y existe un X que pertenece a F. Esto por definición de imagen directa. Entonces, Y pertenece a Y y existe un X que pertenece a B. Existe un X, Y que pertenece a F por hipótesis. Entonces, Y pertenece a la imagen directa de B bajo F, por definición de imagen directa. Así, para todo Y pertenece a la imagen directa de A, entonces Y pertenece a la imagen directa de B. Luego, la imagen directa de A bajo F está contenida en la imagen directa de A bajo F. Ahora continúo con el siguiente ejercicio, un ejercicio bastante corto. Tenemos que sea X que pertenece a B, como B está contenida en el dominio. Esto es porque F va de X a Y en la función. Entonces, está contenida en el dominio. Entonces, X está contenida al dominio de F. Luego existe un Y en Y, esto por la definición de dominio. Ahora, por la definición de la imagen directa de A bajo F, concluimos que Y pertenece a la imagen directa de B bajo F. Ahora, como X, Y pertenecen a F y Y pertenece a la imagen directa de B bajo F, concluimos por definición que X pertenece a la imagen inversa de la imagen directa de B bajo F. Por lo tanto, se cumplen las condiciones. Ahora viene un ejercicio de doble implicación, el último ejercicio de doble implicación. Tenemos que si f va de X a Y, es función. Si está contenida en B, B está contenida en Y. Se tiene entonces que la imagen inversa de A complemento bajo F es igual al complemento de la inversa de A bajo F. Entonces, de ida. Sea un X que pertenece a la inversa de A complemento bajo F, entonces X pertenece a X y F de X pertenece a complemento. Ahora, X pertenece a X y F de X no pertenece a, por definición de complemento. Ahora, X no pertenece a la inversa de A bajo F. Y esto es por la definición de inversa. Y X pertenece al complemento de la inversa de A bajo F, por definición de complemento. Así, para todo X que pertenece a la inversa del complemento de A bajo F, entonces X pertenece al complemento de A bajo F. Por lo tanto, la inversa de A bajo el complemento de F está contenida en el complemento de la inversa de A bajo F. Ahora, de regreso, y el último. El complemento de la inversa de A bajo F está contenida en la inversa de A complemento bajo F. Sea un X que pertenece al complemento de la inversa de A bajo F, entonces X no pertenece a la inversa, no pertenece a la imagen directa de A bajo F. Entonces, X pertenece a X y F de X pertenece a. Entonces, X pertenece a X y F de X pertenece a complemento. Entonces, X pertenece a la inversa de A complemento bajo F. Así, tenemos que para todo X pertenece a la inversa de A complemento bajo F. Entonces, X pertenece al complemento
de la inversa de A bajo F. Bueno, y estos fueron los 3 ejercicios que escogí del libro, escogí de los PDF. Espero que se haya entendido. Gracias.